Bueno, queridos amigos, el editorial que hice lo hice por mi cuenta y a mi riesgo, pero yo me pregunto, ¿quién está aquí al mando? ¿Cómo es posible que el país siga? ¿Cuántos días llevamos de minga? 26. 26 días, es decir, vamos a completar un mes de minga. Así es. Muy bien, ¿y qué está pasando con la gente, los colombianos del sudoccidente de Colombia? ¿Qué está pasando con la gente de Popayán y de los alrededores, del sur del Cauca? Están sitiados, doctor Londoño. De Nariño, de la ciudad de Pasto, de la frontera con el Ecuador, están sitiados. Completamente sitiados. Ellos no tienen derechos. No tienen derechos. No tienen derechos. Entonces uno se pregunta, who is in charge? ¿Usted no recuerda ese periodo de la política de los Estados Unidos? Cuando la cosa estaba tan complicada, antes de Reagan, por ejemplo, en la época de Jimmy Carter, para que seamos claros, que me parece que era Time el que preguntaba eso, ¿quién está al mando aquí? ¿Quién da las órdenes? ¿Cómo es posible que el país, después de 26 días, siga sitiado por 7.000 indígenas? Sí, es una pregunta más que válida, doctor Londoño. Y bueno, pues de todos modos, la justicia, uno empieza a ver que la justicia se mueve. Y se mueve ¿Pero en qué sentido? Sí, pues las medidas cautelares que dicta para proteger la vía alterna. Claro, solamente la vía alterna que parece una pista de jabón. Una sentencia, sí. y una vía alterna que prácticamente no existe, porque así es el sistema vial colombiano. Eso fue lo que dejó Juan Manuel Santos. Ahora, pero no hay carretera alterna a la carretera panamericana. En este momento nadie puede pasar por ahí, porque hay unos kilómetros tan deleznables, en tan mala condición, que llueve y se hacen impracticables. Así es, esto es en el tramo 2504 de la Ruta Nacional 25, doctor Londoño, pero de todos modos uno dice, hombre, pero ¿por qué toca llegar al extremo de que un juez ordene esto? ¿Por qué no, por iniciativa propia, el gobierno nacional da la orden para que se mantengan despejadas todas las vías? Pues no solamente es que se supone que el gobierno debe garantizar, por ejemplo, la libre movilidad de las personas. Y si eso no está pasando, pues debe actuar. Además, yo no entiendo por qué un juez tiene que emitir algún juicio respecto a la vía alterna, pero no a la vía, no a la panamericana, o sea, claro, no a la misma panamericana. Porque la acción de tutela fue con base en esa nomás. Bueno, por eso. Pero además, ese juez puede perfectamente, en procura de mejorar la situación, ordenar cosas que no están pedidas en esa solicitud. Bueno, muy bien, como el extrapetitum. El despeje de la carretera panamericana. Es que el señor no solamente tiene afectados sus derechos porque no existe, porque se pueda bloquear la carretera alterna, sino fundamentalmente porque está bloqueada la carretera principal que tiene, que es la carretera panamericana. Claro, lo que le afecta a su derecho a la libre circulación, que es un derecho fundamental consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia. Leámoslo. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular. La ley, sí, señor. No la ley indígena. La ley. Tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia. Muy bien. Y entonces aquí hay unos ciudadanos que no tienen derecho a permanecer en Colombia porque los estamos extraditando. ¿O le vamos a exigir a la gente de Pasto que se deje morir de hambre? Y a la gente de Popayán que se deje morir de hambre y de necesidades médicas. La gente de Popayán no se va a dejar, doctor Fernando, y esto ya está avanzando, porque los ciudadanos están en una furia que de verdad ya preocupa, y los indígenas tienen que entender que ellos no son dueños ni del país, ni del Cauca, y mucho menos de Popayán. Mire usted la manera como protestaban ayer en el Cauca frente al CRIC. Quiero que escuchamos un poco a estos ciudadanos indignados y cansados con el atropello de los indígenas. La tierra que les han dado y la plata, que nos expliquen qué han hecho para darles más, que nos muestren el maíz, el café, la yuca que han sembrado, ¿dónde está la plata que les han dado? ¿Dónde están las escuelas, los colegios, los puestos de salud, los hospitales? ¿Qué hicieron con esa millonada de plata que les han dado? ¿Dónde la tienen? Porque hay líderes que tienen hasta 15.000 hectáreas de tierra para ellos, para sembrar marihuana y coca. Oiga, pues lo dice un habitante de Popayán que conoce muy bien a los indígenas, doctor Fernando. No
lo decimos nosotros acá desde unos micrófonos en Bogotá, lo dicen ellos. Unas hectáreas de tierra que las utilizan para sembrar marihuana y coca. Pero si es que están las cifras de lo que el gobierno central le ha transferido a esas comunidades indígenas. En los últimos años, 160.000 millones de pesos. Este ciudadano tiene derecho a preguntar dónde están, dónde los hospitales, dónde las escuelas, dónde las carreteras, dónde los caminos, dónde están. Los únicos caminos que prosperan allá son los caminos de la coca. Seamos francos, la coca se tomó este país. Y ustedes habían oído una cosa más triste, que el presidente de la República pidiendo permiso para fumigar con glifosato y diciendo que por favor que lo dejen porque esto es insostenible, con un argumento muy deleznable, que es el argumento de la seguridad de los erradicadores. Hay cosas mucho más importantes, porque está en juego la vida de mucha más gente, la vida de todo el país depende que logremos acabar con la coca, ¿o no? Sí, pues es que ese es el tema de fondo. Pero vea, si le parece, no nos vayamos del Cauca y un poco escuchemos las declaraciones de Nancy Patricia Gutiérrez. Anoche terminó sobre las 2 de la anoche, no, esta madrugada, a las 2 de la madrugada, terminó la reunión con la Minga. Reunión que eso parece remando en un mar de gelatina. Pues no avanza mucho. Sí, eso es una buena manera de pensarlo. Mire, esto dice Nancy Patricia del éxito que está logrando con los indígenas. 1:30 de la madrugada. No hemos terminado. A las 12 del día reanudaremos con nuestras conversaciones y esperamos mañana poder finalizar. Definitivamente el gobierno ha mantenido la posición, la exigencia del desbloqueo de la vía, el segundo lugar, el tema de que no podemos comprometernos a lo que no se va a cumplir. Y realmente esos son los parámetros los de la discusión en todo lo que ha girado, obviamente pues de una propuesta de 4.6 billones de pesos a una propuesta que tiene el gobierno inicialmente de 400.000 millones de pesos. Hay una diferencia bastante grande y básicamente en eso... Oiga, ¿qué es esto, por Dios? Eso es imposible. ¿Qué es esto, No. por Dios? 400.000 millones de pesos a unas personas porque están violando la ley. Porque Sí. están pidiendo el 4.5, entonces la dejamos en 400.000. ¿Cómo le parece? Entonces, usted es un delincuente, usted tiene tapada la carretera panamericana, tiene taponado el país. Hombre, véndame barato ese derecho a transitar por ahí, yo se lo compro por 400.000 millones de pesos. Una extorsión. ¿Esto qué es? Sí. ¿Pero esto qué es? Una extorsión, pero baratica. El gobierno dijo, sí, estoy dispuesto a dejarme extorsionar, pero barato. Hombre, pero por favor, Sí, por El favor, mensaje que mandan es equivocado, sin lugar a dudas. ¿dónde está la dignidad del gobierno nacional? ¿Dónde está la autonomía? ¿Dónde la soberanía de los poderes públicos? Esto es increíble, esto es inconcebible. Entonces, ¿y cómo les parece pidiéndole permiso a la Corte Constitucional para que lo deje asperjar con glifosato? Porque sin glifosato no hay campaña que valga. Lo de la erradicación manual, el presidente Duque lo sabe, eso es un cuento, eso es un mal cuento. Eso lo que permite son más cultivos de coca y más violencia y más brutalidad de estos grupos cocaleros. Bueno, y la extradición, ¿quién dice algo de la extradición? ¿Qué hay de la extradición de Santrich? No, pues hay que esperar a la JEP, ¿no? Hay que esperar a la JEP. Y la JEP que sigue estudiando a ver si la Corte de Nueva York lo está pidiendo por hechos ocurridos antes o después de diciembre del 2016. Hombre, no hay derecho. Hombre, Mire, no hay derecho. me atrevo a decir que la JEP lo que ha estado esperando es a que baje un poco la temperatura en su contra, pues ellos son víctimas de su invento, ¿no? De los contratos, de los nombramientos de ellos mismos, de los escándalos que ocurren en la JEP. Del nepotismo. Ellos son culpables de eso y están esperando que baje la temperatura. Vayan ustedes y esperen la decisión en favor de Santrich. Ah, muy bien. ¿Qué es lo Y que viene? entonces, no hay fumigación. Entonces, no hay extradición. Entonces, a los grandes militares de Colombia los llaman a calificar servicios. Ayer llamaron a calificar al coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Ahí está, lean el libro, Me niego a arrodillarme. La historia de un glorioso oficial del glorioso ejército de Colombia a quien llaman a calificar servicios porque alguien no tuvo el coraje, el valor de llamarlo a un curso de ascenso para general. Alguien
A alguien le faltó ese valor. Yo no sé a quién. Pregúntelo. Y entonces lo llaman a calificar servicios y el coronel Mejía Gutiérrez se va. De manera que razón para los oficiales del Ejército de Colombia: usted no sea tan distinguido, usted no sea tan valeroso, usted no sea tan eficaz como lo fue el coronel Mejía Gutiérrez, porque ahí le va su carrera militar. Sea menos, guarde un perfil bajito, no cumpla su deber como lo cumplió el coronel Mejía Gutiérrez, que liberó el Cesar de bandidos. Después se fue a combatir y combatió como un león en el sur del país. Fuera del ejército, llamado a calificar servicios. Es que no hay que combatirlos, hay que sentarse a negociar con ellos y darles curules. Claro, y hay que darles curules y hay que entregarles el país. Y Demar, ¿de quién es la oposición al gobierno del presidente Duque en el Congreso? De los que no eran oposición. A ver, ¿quiénes son esos? No, de los que no le dieron mermelada. Mire, se declararon abiertamente de oposición, recuerdan ustedes, claro, el partido de las FARC, el Polo Democrático, los Decentes, los Verdes, pero no se declararon partido de gobierno en su momento. Que eran, perdóneme, santistas. Santistas, claro. Esa es la izquierda santista, que estaban en oposición al gobierno de Santos. Mentiras, le votaban a Santos todo y fueron los que acompañaron el proceso de La Habana. Además de esos, ¿quién está contra el gobierno? ¿Quién está contra Duque? Ahora tenemos a los liberales, que estaba con el gobierno. En enero, recuerde usted, César Gaviria. Gobierno de Santos, con el gobierno de Santos. No, y con el gobierno del presidente Iván Duque. Pero por un ratico. Sí, recuerden, en enero César Gaviria anunció que iban a hablar con el gobierno, iban a mejorar las relaciones, iban a apoyar al gobierno. El partido de la U, que desde un principio, desde el mismo 7 de agosto, recuerdo perfectamente como si fuera hoy, el momento en el que Iván Duque caminaba por las calles como quien iba hacia el Palacio de Nariño, y entonces aparecía en la fila de las personas que saludaban un señor llamado Armando Benedetti, quien se le tiró encima en un estrecho abrazo que no fue pues muy correspondido. Pero bueno, el partido de la U, en contra del gobierno en estos momentos, los liberales, cambio radical que se había declarado ni de gobierno ni de oposición, pero que ahora sí dice vamos a hacer oposición. El caso es, doctor Fernando, que entre estos partidos radicales, liberales, la U, arman el bloque en contra del gobierno, y esto suma por lo menos 40 senadores o 44 senadores que le van a hacer trizas las posibilidades del gobierno. Los de la mermelada de Santos. ¿A quién le repartió mermelada de Santos? ¿A esos 40 o 44 o no? Sí, claro. Son esos. Bueno, son esos, exactamente los mismos. ¿Quién está mandando en el país? Juan Manuel Santos. Mire, le doy algunos nombres de ese grupillo que apareció diciendo vamos a hacer la oposición. Nombres. El primero de ellos, Roy Barreras. Claro. El gran capitán de Santos y el hombre que más mermelada recibía. Le acaban de quitar la ESAP, ¿no? Sí. Le acaban de quitar la ESAP de la que era propietario y dueño el señor Roy Barreras. Y que vendrán muchas investigaciones ahí detrás del manejo que él estaba dando. Bueno, tenemos investigaciones, perdón, ¿qué hace quién? Pues todas las IAS, ¿no? Todas las IAS. Pero ¿quién? La Contraloría. Está en manos de Santos. Está en manos de Santos. La Contraloría no es enemiga del fracking. La Contraloría no es enemiga de José Félix Laforí y de los ganaderos del país. La Contraloría es de Santos. ¿Y la Fiscalía? ¿Dónde está la Fiscalía? El señor Néstor Humberto Martínez, que unas son de cal y otras de arena, un día está en un lado, otros días está en el otro, porque está calculando su candidatura presidencial, lo mismo que el procurador Carrillo. Ellos no están cumpliendo su deber, están haciendo lo que le convenga a su futuro político, ¿o me equivoco? Es que pollo que no se gira no se asa, doctor. Bueno, esto es el bloque de oposición en el Congreso de la República, exactamente en el Senado, donde hay por lo menos 40. Uno debe recordar que usualmente en los días de plenaria hay entre 65, 70 senadores que asisten a estas plenarias. Y si tienen 44 decididos a hacer la oposición al gobierno, las cosas van a ser muy difíciles para el presidente. Imposibles. Con esas cifras que usted da, imposibles.
porque son ¿cuántos senadores? Es que como todos 108, los días aparecen doctor más Fernández. senadores, bueno, eran 100 y entonces vamos en 108. Correcto. Claro, Sí. con los de las FARC. Sí, Cien. eran 100 por circunscripción nacional, luego llegaron 2 por los indígenas, luego 5 por las FARC y llegó el último que fue Gustavo Petro por la reforma política. 5 de las FARC, 5 bandidos de las FARC forman parte del gobierno del legislativo nacional. Entonces, y teníamos la esperanza en que todavía quedara la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia no es capaz de desatar la tutela de Andrés Felipe Arias porque no tienen el coraje de Increíble, pero decir cierto. que Andrés Felipe Arias, como habitante del planeta Tierra, tiene derecho a la segunda instancia. Sí, y yo creo que es importante que los organismos internacionales tomen nota de cómo nuevamente se le están violando sus derechos a este ciudadano Andrés Felipe Arias, a quien se le están vulnerando los términos de la acción de tutela. Además, ¿no? Pero no existe, es que los amigos de Álvaro Uribe Vélez no tienen derechos fundamentales. Sí. La Cancillería radicó esta semana en el proceso un memorial, no sabemos cuál es el contenido del mismo, pero pues uno espera que el contenido del memorial sea que se apuren a fallar, pues. La misma Cancillería que abandonó a Andrés Felipe Arias en los Estados Unidos, la misma Cancillería que no ha sido capaz de tramitar siquiera unas condiciones dignas de reclusión de Andrés Felipe Arias. Hombre, el doctor Carlos Holmes Trujillo, que no se haga el de las nuevas, abandonó a Andrés Felipe Arias y nos declaró la guerra a los amigos de Álvaro Uribe. Bueno, guerra es guerra, canciller, guerra es guerra. Bueno, esperemos que este memorial no vaya dirigido en ese sentido, aun cuando los antecedentes no den una buena idea de lo que puede pasar. Que la Cancillería sí le esté solicitando a la Sala Civil de la Corte que falle pronto, porque también hay unas obligaciones del Estado y está lo de las Naciones Unidas, ¿no? Les importa un comino las obligaciones del Estado. Oiga, ya tuvo que salir Trump a decir que el señor Duque, como pues lo llaman, o Mr. Duque, a good guy. ¿Cómo le dice presidente? Good guy. Es un buen muchachito, pero no ha hecho nada por nosotros. Vea, yo quiero recordarle a la Corte Suprema de Justicia que precisamente el origen de la tutela en Colombia, en la Constituyente de 1991, se daba porque Colombia necesitaba honrar unos compromisos que tenía, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, donde también se establece la doble instancia. Y el segundo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que también prevé la doble instancia y prevé la acción inmediata para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos. O sea que por punta y punta. Y es que el problema aquí de esta tutela es que la estudian únicamente los miércoles. Entonces aquí uno va esperando de miércoles en miércoles, porque como es cuando se reúne la sala. Bueno, debía haber presidente ayer y no hubo. Y no hubo, además, ¿no? Y siguen en ese ¿tampoco eligieron presidente? No se pudo. No. Ni presidentes son capaces de elegir. Pero no desatan la tutela de Andrés Felipe Arias. Digan, mire, todos los habitantes de la Tierra, de este planeta en el que estamos, tienen derecho a la doble instancia. Menos Andrés Felipe Arias, y menos Diego Palacio, y menos Sabas Pretel, y menos Bernardo Moreno. Esos no tienen derecho a doble instancia. Esos no tienen derecho sino a única instancia. Y entonces, díganlo. ¿Y por qué no tienen el valor de decirlo? Díganlo. Y la Cancillería, ¿por qué no intervino a favor de Andrés Felipe Arias si lo suplicaron? El juez decía, ¿dónde está el gobierno de Colombia pidiendo en favor de este señor? Intervino Pacho Santos, el embajador de Colombia, y le callaron la boca. Orden de Carlos de la Cancillería, del doctor Trujillo. Y entonces, a ver esto cómo es. No. Es que esto es inaudito. Y por eso nos tenemos que preguntar quién está al mando. ¿Quién manda en Colombia? Un presidente que tiene que pronunciar un discurso en Icononso pidiendo el favor de que lo dejen fumigar. ¡Hombre! Un estado de necesidad. O Colombia fumiga o Colombia está perdida. Y el presidente pide permiso.
Como tampoco habrá que pedir permiso para intervenir las universidades cuando ciertos terroristas No. se disfrazan, tiran papas bomba y atentan contra la fuerza pública y contra el mismo Estado y los ciudadanos. Lo de ayer en Bogotá Sí. Sí. es Vea, le muy quiero complicado. contar esto que tal vez se le olvidó de Mar. Un día salieron los de la Universidad Nacional a hacer eso, a tirar papas bombas y encapuchados. ¿Y qué pasó? Que por la tardecita noche entró la Policía Nacional y buscó en todos los edificios de la Universidad Nacional donde estaban los reductos de estos bandidos y donde tenían las papas bomba Sí. y donde tenían todo. Claro. Y se acabó el problema. ¿Y qué pasó? Pasó nada. Casi comen vivo al presidente Uribe por haber No, hecho eso. ¿quién se lo comió No, vivo? claro, Nadie se lo ay, comió vivo. estos Nadie, sectores del nadie, marmertismo que no paran. nadie no se atrevieron a levantar la boca porque ahí tenían las pruebas. Claro. La policía tenía las pruebas de que esos eran unos terroristas incendiarios. Y entonces, ¿quién protesta? Y después de eso, lo que pasa es que esta gente queda con miedo y entonces no vuelve a salir a intentar quemar buses. Porque, pues, si de verdad sí la fuerza va a hacer lo que debe hacer, es que, por ejemplo, con lo que pasó en Cali, en el momento en que pasó eso, tienen que entrar y sacar a todos esos delincuentes, porque estamos hablando de que estos delincuentes tienen secuestrada a la universidad pública y los mismos estudiantes son los que sufren, porque la Pero mayoría de estudiantes son Los personas daños honestas materiales, que ¿en quieren cuánto se estudiar. justifican? Los daños No, materiales, ¿y quién los paga? Y los Nosotros. otros daños, los daños morales. Un estudiante que no puede estudiar, ¿cómo le parece? ¿Eso cuánto vale? Y las familias que están esperando que su muchacho termine en la universidad para ser una persona útil, hombre, para tener un mañana, para progresar. Ah, no, es que están dedicados a tirar bombas. Y lo que hacen es filmarlos desde el aire. Y ahí están las filmaciones, mira. en predios de la universidad, preparando eso, y les estalló una bombita que estaban manejando mal y mató uno y hirió a otros dos o a no sé cuántos. 6. Sí, y ese que se murió tenía 30 años y ni siquiera era estudiante de la Universidad del Valle. Había sido expulsado de la universidad por malas notas, por mal rendimiento. Había sido cancelada su matrícula. Ah, bueno, pero para preparar... Hacía las 10 papas- años, además, ¿no? Las papas bomba, bueno, no era tan bueno porque la preparó mal y se mató, ¿no? Sí. Sí, tenía un bolso encima cargado con papas bomba y terminó inmolado. Perdió la clase Pero, de química. oiga, vea, hablando del tema de la minga y del Cauca, doctor Terminó Fernando. inmolado, no, perdón, terminó volado. Volado. La inmolación tiene un significado positivo de alguien que se inmola por amor a la patria. Eso, Ricaurte se inmoló. Este bandido fue volado por su propio invento. Este no se inmoló por nada, porque la causa del terrorismo no es una causa que merezca decir que es que se inmolaron. No se inmolaron, se volaron. Sí. Y además todo el mundo sabe que en las universidades estatales venden marihuana, cocaína, pepas, bazuco, todo lo que Va, usted pregúntese quiera. cuántos Y de ellos nadie- están empepados para salir a hacer lo que hacen. Y Ah. nadie entra ni hace nada a capturar a estos tipos que tienen todo un Porque- negocio ahí. Y los vigilantes de la universidad y los profesores y todo el mundo sabe dónde es, quién es y cómo funciona. Porque es que el narcotráfico está autorizado en Colombia por la Corte Constitucional. El libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad y la fumigación con glifosato. Entonces, la Corte Constitucional ejerce la paternidad sobre el narcotráfico porque el narcotráfico le pertenece a Juan Manuel Santos y a las FARC. Es parte de su patrimonio político y no lo dejan tocar. Bueno. Entonces, ¿quién está al mando aquí? Difícil Who is in pregunta. Ah. Mire usted, para acercarnos a quién puede estar al mando aquí. Mire usted, la revista Semana publicó anoche muy tarde una serie de documentos que calificaron o clasificaron como documentos secretos de asesores de Nicolás Maduro en recomendaciones para infiltrar la minga en Colombia. Creo que nos preguntábamos ¿de dónde la plata para los víveres y medicinas de los indígenas que llevan 26 días en la carretera? Vamos a ver si sale de aquí la plata. Dice por Dios. Dice De la coca, del mayor negocio del mundo, por amor de pues Dios. eso es lo que hace Maduro y el cartel de los soles, ¿no? Bueno, Narcotraficar. Dice el artículo lo siguiente: el máximo organismo de consulta para la planificación, asesoramiento y toma de decisiones en temas de seguridad nacional de Nicolás
Nicolás Maduro, y su régimen es el Consejo de Defensa de la Nación, en sus siglas CODENA, que está conformado por una veintena de personas, en su mayoría militares activos y retirados, quienes se encargan de hablarle a Nicolás Maduro sobre temas de defensa. ¿Qué dice el documento que se encontró? Dice lo siguiente: el actual escenario de protestas indígenas de Colombia favorece al gobierno venezolano en la medida que el presidente Iván Duque orientaría toda su atención a la crisis interna colombiana, dice el comienzo, pero continúa con lo siguiente. Hace un análisis y unas líneas de acción para poder continuar la idea que tiene el grupo asesor. Lo primero, politización política en Colombia tiende a incrementarse. Segundo, el apoyo del gobierno de Venezuela a las protestas indígenas deben estar orientados a que se conviertan en protestas que afecten la gobernabilidad de Colombia. 2. Abrir otro frente de conflicto a Duque para evitar que se siga involucrando en los asuntos internos de Venezuela. Ah, bueno, muy bien. Ahí está claro, ¿no es cierto? Está claro quién es el enemigo. El enemigo viene de Venezuela, de los amigos de Petro. Es que acuérdense que Petro era aquí, en el Valle lo llaman el Mompa. ¿Ustedes saben qué es el Mompa? Amigo, parcero. Más o menos, el parcero en el Valle del Cauca es el Mompa, que era Petro de Chávez, el Mompa, el parcero, el amigote, lo tuvo aquí en su casa y después iba a Venezuela como Pedro por su casa y llegaba directamente a Miraflores a entrevistarse con Chávez. Yo lo vi pasar por el lado de los controles migratorios en Venezuela, pero acompañado de unos tipos de esos de los servicios de seguridad de Venezuela sin que tuviera que sellar el pasaporte. Yo lo vi con mis ojos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de los mismos, los que convocan a la marcha del 25 de abril, son los de la claro. Colombia Humana. ¿Cuándo descubrirá el presidente Duque que lo quieren tumbar? Se lo hemos dicho. Desde la huelga de los estudiantes le dijimos, presidente, esto no es una huelga de estudiantes, ni este es un problema de presupuesto de la universidad tal o de la universidad X. Esto es un movimiento para tumbarlo, presidente. Descúbralo. Pero no lo ha podido entender o no lo quiere entender. Pero bueno, dice el Ministerio del Interior que ellos no van a firmar algo que no se pueda cumplir. O sea que si pueden dar los 400.000 millones de pesos, pues hay que firmarlo. No, ya con eso tiene. Usted delinquió durante un mes, paralizó el país, cometió concierto para delinquir, obstrucción de las vías públicas, daño a los bienes del Estado, agresión a la autoridad pública. Todos esos delitos los cometió. En premio le doy 400.000 millones de pesos. Hombre, no hay derecho. Lo que preocupa pensar es que si desde el régimen de Nicolás Maduro, con la plata del narcotráfico, upado por ciertos sectores de extrema izquierda en Colombia, le pagan una mejor suma a los indígenas, es probable que no levanten el paro ni ahora, ni en mucho tiempo. Pero ¿y que con qué vive el movimiento? Hombre, la plata y la cocaína de mar, no sea ingenuo. La tienen toda. Este es un problema cocalero, esto no es un problema indígena. La cocaína es el gran enemigo del país. La cocaína auspiciada por la Corte Constitucional, es decir, auspiciada por el señor Santos. ¿O no? Pues sí, él es el dueño, él es el culpable en 2015 de haber dicho que no se suspendían primero las fumigaciones con glifosato. ¿Y qué dijo en la audiencia pública de la Corte Constitucional? Que no se podía utilizar más el glifosato, además, porque había fracasado la guerra contra las drogas en Colombia. ¿Y a quién se lo dijo? A unos miembros de la Corte Constitucional que almorzaron con él. Y los otros tomaban té con él en el palacio. Y fueron ternados por él, algunos de ellos. No son de ellos, pero con la condición de que lo siguieran acompañando y lo siguen acompañando. El señor Linares es un súcubo del señor Juan Manuel Santos, para decirlo con toda claridad. Y él comanda ese grupo de enemigos del presidente Duque para tumbarlo. Pero, ¿y el presidente Duque no se da cuenta? Por amor de Dios. Bueno, queridos amigos, estábamos hablando con ustedes al oído.